Vamos a hablar sobre el tema de la salvación. Este tema es importante bíblicamente, es la base de la fe, la salvación. Si las personas no tienen la salvación correctamente, si una persona no tiene la salvación bíblicamente, entonces esta persona va a vivir delante de Dios equivocada, va a vivir delante de Dios sin el Evangelio. Isaías capítulo 42, versículo 16 dice: Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces Isaías capítulo 42 habla de forma clara, de forma detallada sobre el Evangelio también. Isaías capítulo 42 habla del Evangelio. Pero ¿de qué forma habla del Evangelio? Aquí miramos que dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Dice que Dios guía a los ciegos, no guía a todos. Dice que guía a quién. Guía a los ciegos. Pero Dios, ¿por qué camino guía a los ciegos? Por el camino que no sabían. Eso enseña la Biblia. Dios guía a los ciegos por camino que no conocían. Pero dice a quién guía. Dios guía, aquí dice claramente a quién. A los ciegos. A esos guía, a los ciegos. De las personas que pueden pensar, Dios guía por el camino que las personas conocen. Pero aquí no enseña que Dios guía por el camino que las personas conocen. Dios guía a los ciegos por el camino que no conocen, por un camino como desconocido. Por eso el camino del Evangelio es un camino desconocido. No es un camino conocido, sino lo contrario. Es un camino desconocido, oculto. El camino del Evangelio es un camino oculto. Aquí dice: y guiaré a los ciegos por camino que no habían conocido. Dice: guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Por camino que no sabían. Entonces, ¿Dios cómo guía? Dios guía por un camino desconocido. Por ese camino guía Dios. Dios no guía por un camino conocido. Al contrario, aquí nos dice que Dios guía por un camino desconocido. ¿Cuál es ese camino desconocido? Bueno, las personas dirán, ¿cuál es ese camino desconocido? Pues Jesucristo es el camino desconocido. Las personas piensan, yo creo en Jesucristo de forma muy simple, de forma muy superficial. Dicen, yo creo en Jesucristo, ya con eso yo creo, ya. Porque dicen, yo creo en Jesucristo. Pero este camino bíblicamente es el camino que desconocido. Por eso en Juan 14:6 Jesucristo que tiene que decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué Él tiene que decir yo soy, yo soy, yo soy? Porque las personas no conocen cuál es el camino. Él tiene que indicar yo soy el camino, porque las personas piensan que el camino al cielo son las buenas obras, las personas piensan que el camino al cielo son las buenas intenciones, que el camino al cielo es la religión, que el camino al cielo es ser una buena persona, que es cumplir los mandamientos. Las personas piensan así, que ese es el camino al cielo. Pero claramente Jesucristo tiene que decir, Él mismo tiene que hablar de Él. ¿Qué tiene que decir? Yo soy el camino, miren, ese es el camino correcto. Él mismo tiene que testificar. ¿Por qué? Porque las personas no lo reconocen como el camino. Con su boca sí dicen, yo creo en Dios. Superficialmente dicen, yo creo. Pero realmente no creen en Jesucristo. No han conocido en ese camino. No lo han conocido. El camino real que es ¿quién? Jesucristo. Por eso aquí dice, en Isaías 42:16, Dios dice, ¿a quién guía? Dice, y guiaré a los ciegos. ¿A quién guía Dios? ¿A todos? No. Hay dos grupos de personas. Los que son ciegos delante de Dios, que Dios los guía. Y hay otro grupo que son los que no son ciegos, los que le dicen a Dios, yo veo. Y esos que le dicen a Dios, Dios, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos claramente cuál es el camino. Dios dice, no los puedo guiar, porque ustedes no son ciegos. ¿Ustedes qué dicen? Que ven. Pero Dios, ¿a quién guía realmente? A los ciegos. A esas personas guía Dios. Dios no guía a todas las personas. Aquí dice, y guiaré
a los ciegos por camino que no sabían. A los ciegos los guía por un camino desconocido. Al ciego Dios lo puede guiar. Al que dice que ve, Dios no lo puede guiar. ¿Por qué no lo puede guiar? Porque esa persona que dice, yo veo, te está diciendo, yo no soy ciego, yo veo. Dios no puede guiar a esa persona. ¿A quién guía Dios? Aquel que reconoce, yo soy ciego, yo no puedo ver el camino al cielo, yo no sé cuál es el camino verdadero. He seguido varios caminos y me he equivocado, no sé cuál es el camino al cielo, no sé cuál es el camino verdadero. Al que cree de esta forma, al que está en esta condición de ciego, de que no sabe cuál es el camino, de que él ya por más que ha ido a varias iglesias no sabe qué iglesia tendrá la verdad. ¿Cuál será el secreto de la salvación si yo leo la Biblia y no entiendo qué me falta para ser salvo? ¿Qué hago? A este tipo de personas se les llama ciegos, los que reconocen, yo soy pecador. Con el pecado yo no puedo ir al cielo. Estas personas dicen, yo soy pecador, entonces Dios, ¿qué dice? Los voy a guiar, les voy a enseñar el camino. ¿Por qué? ¿Desde dónde parten? Parten de la necesidad de un Salvador, parten de la necesidad de que son pecadores. Si son pecadores, ¿qué necesitan? Pues la salvación. ¿Reconocen? Necesitamos la salvación. Aquí dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Dice, les haré andar. Él mismo les muestra el camino, él mismo les enseña. ¿Quién? Dios. No es por ellos mismos. No es la persona que dice, yo solito encontré el camino, yo sé cómo se puede, yo. No. Al contrario. Si la persona se reconoce como ciego, o una persona se reconoce como ciega delante de Dios, ¿qué es lo que dice? No sé cuál es el camino, yo no conozco la verdad. Yo no conozco la luz, por eso es ciego, porque no conoce. Dios es luz. Por eso esta persona que dice que es ciega o que es pecadora, que reconoce, yo no conozco a Dios. He escuchado de Dios. El ciego, claro, el ciego puede escuchar de la luz, él puede oír de la luz. Él tiene conocimiento de lo que ha escuchado. La luz sirve para alumbrar, para ver, pero él no conoce la luz. Solamente ha escuchado, nunca ha visto la luz porque es ciego. Entonces Dios aquí enseña por su gracia, por su misericordia, a través de la Biblia, que es luz, ¿qué nos enseña? ¿A quién guía Dios? Dios guía a aquel que no conoce el camino al cielo. Dios lo guía, Dios le enseña. Dios guía, Dios enseña a aquel que no conoce cuál es el camino verdadero. No sabe cuál es la verdad. A esas personas que ya están cansadas y dicen, yo quiero ir al cielo, pero no sé cómo hago. He intentado, he luchado, he hecho de esta forma, de aquella, pero no sé cómo puedo ir al cielo, de qué forma. Yo quiero saber la verdad, quiero conocer la verdad, quiero tener la fe correcta, la fe bíblica, pero no sé cómo. A esas personas, ¿Dios qué hace? Dios las guía. Y cuando las guía, dice, ¿por qué camino la guía? Por camino que no sabían. Dice, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Dice que cambiaré. ¿Quién les cambia las tinieblas por luz? Dios. Dios cambia las tinieblas, ¿por qué? Por luz. Entonces, ¿el ciego en qué mundo vive? ¿En el mundo de Dios, que es el de la luz? ¿O en el mundo de las tinieblas, que es el mundo de Satanás? El ciego vive en el mundo de las tinieblas. El ciego vive en el mundo de ¿quién? De Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Por eso aquí Dios que dice, Dios cambia al ciego, lo cambia de mundo. Del mundo de las tinieblas lo saca y lo pone en el mundo de ¿qué? De la luz. Dice, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿A dónde lo lleva? Al mundo de la luz. Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dice que es la obra de Él. En el Evangelio no cuenta la obra del ser humano. Dentro del Evangelio cuenta la obra de ¿quién? De Dios. Dice, estas cosas les haré. Es la obra de Dios. Es la obra del Evangelio. No entra la obra humana. Y no los desampararé. Luego dice el versículo 18. En el versículo 18 dice,
sordos, oíd. Entonces Dios, ¿cómo llama aquí Dios al pecador? Lo llama sordo. Por eso el pecador, ¿qué tiene que escuchar primeramente? ¿Qué tiene que escuchar? Dice, sordos, oíd. Sordos, oíd. Por eso lo primero que escucha esa persona, ¿qué es? Sordo. Dios le está diciendo ¿cómo? Dios le dice sordo. La persona tiene que reconocerse delante de la palabra de Dios, tiene que mirarse. Dios me llama sordo. Delante de Dios, ¿cómo soy? Sordo. No puedo escuchar a Dios. Yo no puedo escuchar a Dios. Entonces muchas personas que piensan, sí, yo escucho a Dios. Hay unas que dicen que lo escuchan hasta audiblemente, que les hablen en el oído. Pero aquí, ¿qué dice? Sordos, oíd. Claro, está hablando en sentido espiritual, que dentro del corazón no podemos escuchar a Dios. No con nuestro oído físico. Con nuestro oído físico sí podemos escuchar la Biblia. Físicamente. Pero está hablando de escuchar a Dios ¿con qué? Con el corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree. ¿Con qué se cree? Con el corazón se cree. La Biblia hay que creerla con el corazón. La Biblia hay que escucharla no solamente con el oído. La Biblia hay que escucharla ¿con qué? Con el corazón. Ahí se convierte la fe. Cuando escuchamos a Dios con el corazón. Por eso la Biblia dice que muchos están cerca de Dios con su boca, ¿sí? Lo mientan, lo nombran con su boca, pero el corazón está ¿qué? Lejos. No pueden escuchar a Dios. Entonces aquí Dios, lo primero que dice en ese versículo 18, estamos en Isaías capítulo 42, el versículo 18, lo primero que Dios dice es, sordos, oíd. Entonces lo que nos dice es, sordos. Entonces una persona, si Dios le dice que es sorda, esa persona tiene que aceptar, si Dios dice que yo soy sordo, tengo que aceptar esa voz porque Dios me está diciendo que yo soy ¿qué? Soy sordo. ¿Quién me está diciendo que soy sordo? Dios. Quien acepte la palabra de Dios sin poner el filtro de su pensamiento, sin poner el filtro de su sentimiento, esa persona que escucha la palabra de Dios tal cual como está escrita, la acepta en su corazón, empieza a recibir la guía de Dios, la luz de Dios que es la Biblia. Pero si esa persona rechaza lo que está escrito en la Biblia y dice, no, yo no soy sordo, entonces está rechazando la palabra de Dios. Sordos, oíd. Pero uno dice, no, yo escucho a Dios, yo escucho a Dios. Entonces no puede aceptar la palabra de Dios, no puede. Porque Dios, al que le dice que escuche, es al sordo. Dice, sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. Al sordo le dice, sordo, oiga. Y al ciego le dice, ciego, vea. Por eso la persona que escucha esta palabra, ¿cómo tiene que reconocerse? Como sordo y como ciego. Si acepta esa palabra, Dios le va a mostrar el camino y Dios le va a mostrar la palabra de Dios tal cual como es. Pero esta persona tiene que ubicarse delante de la palabra de Dios como Dios dice que es. Usted es sordo y usted es ciego. Pero si la persona tiene corazón arrogante y dice, no, yo no soy sordo, yo escucho a Dios. Hasta audiblemente lo escucho, porque muchas personas dicen así, que escuchan a Dios hasta audiblemente, no por leer la Biblia, sino que les habla al oído. En la antigüedad sí hablaba a los profetas de esa forma, ahora nos habla por la Biblia. Yo por eso, ¿qué tengo que creer? ¿Una voz que habla en mi oído o tengo que creer lo que está escrito en la Biblia? Tengo que creer lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo puedo decir que lo que yo escucho en mi oído es la voz de Dios? ¿De qué forma? ¿No puede ser la voz también de la conciencia? Y la persona dice, Dios me está hablando al oído y está escuchando solamente su pensamiento. Puede que esté escuchando su sentimiento, su pensamiento, y está diciendo que es Dios. Por eso, Dios dejó su palabra escrita. Yo tengo que creer lo que está escrito en la Biblia. Lo que está fuera de la Biblia no es la palabra de Dios. No es la voz de Dios. Entonces,
Claramente, Isaías capítulo 42, versículo 18 dice, sordos oíd. Por eso, ¿qué tiene que escuchar esta persona dentro de su corazón? Dios me está diciendo, sordo, escucha. Escucha. Y después dice, ciegos, mirad para ver. Nos llama primero sordos para que descubramos la condición espiritual de nosotros. Los seres humanos no nacimos escuchando a Dios. No nacimos viendo la palabra de Dios tal cual como es. No nacimos así. No nacimos viendo la Biblia como es. ¿Por qué? Para ver necesitamos la luz. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver. Para ver el mundo físico necesitamos la luz. Aunque una persona tenga sus ojos, tenga vista 20/20, si no tiene luz no puede ver. El mundo de Dios, la fe verdadera, la luz es la palabra de Dios. Para conocer a Dios, para ver a Dios tal cual como es, de forma exacta y correcta, hay que ver a Dios a través de la Biblia. La Biblia es la luz. Pero muchas personas quieren ver a Dios ¿cómo? Con su sentimiento. Dicen que ellos creen en Dios porque un día tuvieron un sueño o una visión o una luz. Así en su habitación un día se les mostró una luz. Esa no es la forma correcta. La forma correcta de creer en Dios es a través de la luz de la palabra. La luz es la palabra de Dios. Salmos capítulo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Lo que nos ilumina en este mundo, lo que nos muestra la verdad, es la palabra de Dios. Dios también, ¿qué es? Luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dios también se muestra en la Biblia como luz. Por eso, ¿qué necesitamos nosotros para ver la luz? No por las personas que pueden pensar, no, para ver necesito tener una vista 20/20. Si tengo mi vista 20/20 yo puedo ver. No, no es correcto. Para ver necesitamos la luz. Si no hay luz, no podemos mirar. Un ejemplo, aquí yo tengo luz. Si apago la luz, ¿qué pasa? Cambia enseguida, ¿sí? ¿Por qué? La luz nos permite ver. La luz nos permite ver. Ustedes me están mirando ahora porque hay luces que están iluminando ahora mismo, si el lugar donde yo estoy. Si yo apago las dos luces que están ahora mismo iluminando este lugar, ustedes no me podrían ver. No habría forma de que me vean si se queda a oscuras. Dios es luz, la palabra de Dios es luz. Pero Dios, al que habla de que le va a enseñar el camino de Él, lo llama ciego. Eso es Isaías capítulo 42, versículo 16 y versículo 18. Dice que Dios guía a los ciegos. El ciego es el pecador, el que nunca ha visto a Dios. Y dice que también somos sordos, significa nunca hemos escuchado a Dios. Sordos y ciegos. Ni podemos ver a Dios, ni podemos escuchar a Dios. Esa es la condición del pecador bíblicamente. El pecador es un ciego que nunca ha visto la luz, nunca ha visto a Dios. El pecador es un sordo que nunca ha escuchado a Dios. Pero hay muchas personas que dicen, yo soy pecador, pero ¿de qué tipo? Yo soy pecador y también soy creyente. Yo soy pecador y también creo en Dios. No. Pecador bíblicamente significa el que nunca ha visto la luz. El que está separado de la luz significa de Dios. Eso es un pecador. Eso es un pecador. Nunca ha visto la luz. Eso es un ciego. No conoce la luz. Ha escuchado. Los pecadores se han escuchado. Pueden leer. Sí, también pueden leer. ¿Cuál es el problema? Solamente leen letras no más. No pueden ver el corazón de Dios. Por eso, ¿con qué se cree? Con el corazón se cree. Eso enseña la Biblia. Nosotros tenemos que creer con el corazón. Las personas escuchan la Biblia con sus oídos físicos.
pero no escuchan a Dios con el corazón. Ven la Biblia físicamente como letras, pero ¿qué no pueden ver? El corazón de Dios. Eso no lo pueden ver, el corazón de Dios. La Biblia enseña, el mundo de Dios es un mundo espiritual. Dice que por fe andamos. ¿Qué significa por fe andamos? Por lo que dice la Biblia, por lo que está escrito ¿dónde? En la Biblia. Dice por fe andamos, no por vista, no por nuestro sentimiento, no por nuestro punto de vista, no por nuestro pensamiento. Por fe andamos. Por fe. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién dice la Biblia que tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús, autor y consumador de la fe. Jesucristo es la luz. Por eso nosotros, para ver la verdad, para descubrir la verdad, tenemos que mirar a Jesucristo, ver a Jesucristo. ¿Pero cómo tenemos que ver a Jesucristo? Con nuestro corazón. ¿Pero a través de qué? De la luz de la Biblia. Sin la palabra de Dios, no podemos conocer la verdad. Sin la Biblia es imposible conocer a Dios. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa palabra Jesús se la dijo a unos judíos que ellos, ¿qué pensaban? Nosotros creemos en Jesús. Somos discípulos de Jesús. Jesús les dijo, no, ustedes no son mis discípulos. Aunque ustedes piensan que son mis discípulos, no es real. Les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Eran discípulos que falsos. No eran cristianos realmente. No eran seguidores de Jesucristo, pero ellos pensaban que sí. Pero Jesús les dijo, no, están equivocados. Ustedes no son hijos míos. No son discípulos míos. No creen en mí. ¿Y qué decían ellos? Sí creemos. No podían aceptar la palabra de Dios. Luego vamos a mirar en Juan, Evangelio de Juan, vamos a mirar un momento. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. El capítulo 9 va a aparecer de forma más específica y más detallada por qué Dios guía a los ciegos, que es el ejemplo del pecador, el que nunca ha visto a Dios. El que nunca ha visto la luz. Y hay un ejemplo. Juan capítulo 9, vamos a mirar un momento. Los invito a que miren en la Biblia. Es importante que ustedes miren, porque muchas personas, aun cuando están escuchando, empiezan a decir, no, eso no es correcto, pero solamente hablan. ¿Sí? Al menos un versículo es diferente. Lo que nosotros digamos, eso no tiene nada que ver. Lo importante es lo que Dios diga, lo que está escrito en la Biblia. Esa es la única verdad. Eso es lo importante. Por eso los invito a buscar el Evangelio de Juan, capítulo... Pueden mirar un momento. Evangelio de Juan, el capítulo 9. Vamos a leer. Juan, capítulo 9. Va a hablar de un ciego. Y este ciego es el ejemplo del pecador bíblicamente. No el pecador de este tiempo. Sin Biblia. El pecador que dice que es pecador y que cree en Dios. No. El pecador que dice que es pecador y que Dios lo oye. Dios no escucha al pecador. Juan 9:31. Pueden apuntar si quieren y después revisen en la Biblia. Juan 9:31 dice, Dios no oye a los pecadores. Y el pecador que dice que sí. Por eso la Biblia dice que es sordo. Dios le dice, pecador, no te escucho, no te oigo. Yo no escucho al pecador. Y el pecador que dice, Dios sí me oye. Y Dios le está diciendo, pecador, yo no te escucho. Dios le dice, pecador, yo no te escucho. Juan 9:31 dice la verdad. No eres tú, pecador, quien dice la verdad. Dios le dice al pecador, la Biblia es la verdad, pecador. Tú dices que crees en Dios y dices que Dios te escucha. Y la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Juan 9:31. La Biblia dice que el pecador es ciego. No puede ver a Dios. Nunca ha visto a Dios. Pero el pecador que dice, yo sí creo en Dios. Yo sí he visto a Dios. No. En mi caso, yo pensaba también, yo creo en Dios. Leía la Biblia, oraba, iba a una iglesia. ¿Yo qué pensaba?
Yo oro como pecador, Dios me oye. No, una cosa es que ore, otra cosa es que Dios me escuche. Son cosas diferentes. Una cosa es que yo vaya a la iglesia. Otra cosa es que yo tenga la fe bíblicamente. Son cosas diferentes. Por la Biblia, yo descubrí que era ciego, que nunca había visto a Dios, aunque desde niño fui a la iglesia, aunque desde niño leí la Biblia, aunque le pedí a Dios perdón por mis pecados todos los días. Yo no tenía la fe bíblicamente. Bíblicamente no. Había aprendido de forma religiosa lo que nos enseñan a nosotros sobre la salvación. Que haciendo una oración que le llaman la oración de fe, que con eso nosotros ya somos hijos de Dios. No. ¿Dónde está esa oración en la Biblia? ¿Dónde está escrita la oración de fe en la Biblia? Que tenemos que ir a una iglesia y nos hacen pasar al frente y me dicen, repite conmigo. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. ¿Dónde está esa oración en la Biblia? Que de esa forma, pasando al frente, porque me llame un líder religioso, que yo pase al frente y que repita esa oración y que con esa oración vamos al cielo. Eso no está en la Biblia, eso es mentira. Eso es algo religioso, pero no está escrito en la Biblia. Por eso un día por la Biblia yo descubrí, yo soy ciego. Yo no conocí de Dios nunca. Claro, había aprendido de la Biblia, versículos de memoria, sabía muchas partes de la Biblia. Mecánicamente, yo sabía. Teóricamente. Pero no había creído en mi corazón. No había creído. Yo no había creído. ¿Sí? Es muy, muy diferente. ¿Por qué? Yo no había creído. Entonces, aquel que la Biblia dice que es ciego, tiene que aceptar que es ciego. ¿Por qué? Ciego bíblicamente significa el que no cree en Dios. Eso es un pecador. Pecador es igual a incrédulo. Pero Dios dice que Él al ciego lo hace ver. Dice que al ciego lo guía por un camino. Dice que al ciego lo guía por qué camino? Desconocido. Isaías 42, versículo 16 y versículo 18. Isaías capítulo 42, 16 y 18 dice a quién guía Dios. Dice que guía al ciego y dice que guía a quién más. No solamente al ciego, al sordo también, ¿qué hace? Lo guía. Así dice la Biblia, guía. ¿Sí? Al ciego, al sordo, ¿qué hace Dios? Lo guía. Por eso, si una persona no se reconoce como la Biblia enseña, no va a ser guiado por Dios. Juan capítulo 9, versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces Jesús iba pasando. Él pasó por muchos lugares. Pero dice exactamente en quién se fijó Jesucristo cuando pasó por un lugar. ¿En quién se fijó? Había muchísimas personas. Pero ¿en quién se fijó? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este es el ejemplo del pecador. El pecador, él nunca ha visto a Dios. Desde que nace en este mundo, nunca ha visto a Dios. Nunca ha creído. Por eso pone el ejemplo de un ciego de nacimiento. ¿Qué significa? Desde el vientre viene en oscuridad. Desde el vientre no conoce la luz. Y cuando en el vientre estaba en oscuridad. Y cuando nace en este mundo, ¿cómo nace? En oscuridad también. Ciego de un día es ciego. De 10 años es ciego. De 20 años es ciego. De 50 años es ciego. Y de 100 años es ciego. Dice, ciego de nacimiento. El hombre es pecador desde Génesis capítulo 3 cuando Adán pecó. Desde ahí somos ciegos. Desde ahí somos pecadores. No podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. No sabemos qué es la luz.
No tenemos contacto con Dios, con nada de Dios. El ciego solamente está en el mundo de la oscuridad, en el mundo de las tinieblas. Esto está hablando en sentido espiritual, que el pecador está en el mundo de Satanás. Pero es una persona cuando dice, yo soy pecadora, es igual a decir, yo soy ciego, yo no conozco nada de Dios y yo estoy en el mundo de las tinieblas, estoy en el mundo de Satanás, en sentido espiritual. El ciego, bíblicamente, es el ejemplo del pecador, que no tiene contacto con la luz, ningún contacto. Está en un mundo de oscuridad, sin luz. Ese es el ejemplo del ciego, bíblicamente, espiritualmente, es un pecador. No tiene contacto con la luz. ¿Qué significa? No tiene contacto con Dios. No hay contacto. Pero los pecadores, ¿qué dicen? Yo creo en Dios, Dios me escucha. No. No hay contacto entre Dios y el pecador. Por eso Dios, ¿qué dijo a través de la Biblia? Para ir al cielo, Juan capítulo 3, Jesucristo dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacimos ciegos espiritualmente. Para tener la vida eterna, para tener la fe correcta, dice que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento significa recibir la salvación o recibir el perdón del pecado. Vamos a mirar un momento. En el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos, cuando vieron a este hombre ciego, esa ceguera, ¿con qué inmediatamente la unieron? ¿Con qué la relacionaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos automáticamente relacionaron la ceguera ¿con qué? Con el pecado. Automáticamente los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí o maestro, ¿quién pecó? Para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Entonces nos está enseñando aquí bíblicamente, ya en sentido, ya espiritual, ellos la ceguera la relacionaron ¿con qué? Con el pecado. Realmente es así. Versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí va a manifestarse algo muy grande. Jesús dijo, este hombre que nació así ciego físicamente, a través de esta ceguera física, se va a manifestar algo muy grande. Claro, a través de esta ceguera física podemos descubrir la ceguera espiritual. Y cuando Jesucristo le dé la vista, vamos a descubrir cómo se nace de nuevo o cómo se recibe la salvación. Es obra de Dios. Este ciego de nacimiento no puede hacer nada para ver. Es el ejemplo del pecador. Él no puede hacer nada para ser hijo de Dios. El pecador no puede hacer nada para ser justo. Nada. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice en el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesucristo ya está hablando en sentido espiritual y este ciego está escuchando. Él está escuchando. Aunque él no puede ver físicamente a Jesucristo, está escuchando la palabra de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué dijo ahora? En el versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesucristo ya está diciendo que Él es la luz. ¿De qué luz está hablando Jesucristo cuando dice que Él es la luz del mundo? No la luz física. Está hablando de la luz espiritual. El pecador o el ciego espiritualmente está en el mundo de las tinieblas, en el mundo de Satanás. Eso es el pecador, el que está en el mundo de Satanás o en el mundo de las tinieblas, separado de la luz que es Dios. Pero Jesucristo ahora ¿cómo se presenta? Dice, yo soy la luz del mundo. Está diciendo, yo soy Dios. Se está presentando como Dios. ¿A quién se le está presentando como Dios? A un pecador se le está presentando como Dios.
a un pecador que físicamente es ciego y espiritualmente ciego. ¿Cómo se le está presentando? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz verdadera. Entonces, este ciego escuchando esta palabra, está escuchando una revelación muy grande. Jesucristo se le está mostrando como ¿quién? Como Dios. Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz en la Biblia? Jesucristo. Dios mismo es la luz. Dice el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. El ciego solamente está escuchando porque él no ha visto a Jesucristo físicamente. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Entonces la Biblia, ¿qué explica? Jesucristo escupió esa saliva que él así escupió en la tierra. Con esa saliva, ¿qué hizo? Hizo lodo. Y dice, y con ese lodo untó los ojos del ciego. Con lodo. Entonces, si nosotros miramos, no es como lógico esa forma de sanar a un ciego, escupiendo en tierra con saliva y echando lodo en los ojos. Humanamente, cuando nosotros miramos la forma como Dios hace las cosas, no es lógica. Podía ser de otra forma más sencilla, podía ser solamente hablándole, o podía ser como, ¿sí? Más sencillo, nosotros buscando otros métodos, ¿sí? Más fácil. Pero no pensaríamos de esta forma. Con lodo, con saliva, escupiendo en la tierra y untándole así con saliva, perdón, con esa saliva que cayó en la tierra haciendo lodo y untándole ese lodo en los ojos. No nos parece higiénico, no nos parece algo lógico. Será algo muy extraño, muy extraño. No es entendible. Por eso, la forma como Dios habla no es que, no es entendible. No es entendible, ¿sí? Bíblicamente, la forma como Dios habla o como Dios hace no es entendible. Pero tenemos que aceptar como está escrito en la Biblia. Así no entendamos, así no nos parezca. Aquí dice, en el versículo 7, y le dijo, él solamente está escuchando y está aceptando la obra de Jesucristo. No está diciendo, pero ¿por qué es así? No me parece, yo no siento que esa sea la forma correcta como uno tiene que aceptar la obra de Dios. No, este ciego no está interviniendo nada en la obra de Jesucristo. Simplemente está recibiendo. Él está aceptando porque es que él no tiene camino, él no tiene verdad. Él no puede mirar directamente la Biblia, verificar, él solamente escucha de la Biblia, ha escuchado de la Biblia y ahora está escuchando de Jesucristo, él había escuchado. Jesucristo, ¿cómo se le presentó a él? Como la luz. Y él está recibiendo la obra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo la está recibiendo. ¿En qué condición? En condición de ciego. En esa condición, él está recibiendo la obra de Jesucristo y la palabra de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Él también ya había escuchado de la religión, él también había conocido, ¿sí? ¿De qué? De lo que la Biblia enseñaba. Pero él nunca había conocido a Dios. Por eso ahora está escuchando detalladamente y está recibiendo la obra de ¿quién? De Jesucristo. Dice en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesucristo lo mandó. ¿Él qué hizo? Aceptó la palabra de ¿qué? De Jesucristo en su corazón. Aceptó esa palabra. No empezó a poner su pensamiento, su lógica. Siendo ciego, con barro en los ojos, Jesucristo, ¿qué le dijo? Ves a lavarte en el estanque de Siloé. Él aceptó esa palabra. Se fue a lavar al tanque de Siloé y regresó. Cuando regresó, la Biblia dice que ¿cómo regresó?
viendo. Aquel que se encuentra con Jesucristo de forma verdadera, aquel que escucha la palabra de Jesucristo, acepta la obra de Jesucristo, la Biblia dice, ya no es ciego. ¿Pasa a ser qué? Una persona que ve. Aquel que acepta la obra de Jesucristo ya no es pecador. Aquel que cree en Jesucristo bíblicamente pasa a ser justo. Pero tiene que partir de que es ciego, primero. Y aceptar la palabra tal cual como Jesucristo la dice. Y aceptar la obra de Cristo tal cual como Jesucristo hace, no más. Tiene que aceptar, tiene que creer y no más. Sin colocar su pensamiento, sin colocar su sentimiento. No. Acepta, solamente recibe. De esa forma, él regresó ¿cómo? Regresó viendo. Pero ¿cómo pudo creer? Él escuchó la palabra de Dios. En su corazón escuchó la Biblia, creyó en la Biblia en su corazón. Creyó en Jesucristo con todo su corazón. Podían venir muchos pensamientos. ¿No será una persona que me está engañando? ¿Cómo que con lodo, untándome en los ojos y que yéndome a limpiar en un estanque, lavándome los ojos? El lodo, el barro no sirve para que las personas vean. Él podía llenarse de muchos pensamientos, pero a un lado, hizo sus pensamientos a un lado y dijo, yo voy a creer, yo he escuchado de Jesucristo. Yo quiero saber si Él es el Mesías. Voy a creer lo que Él dice, no más. Voy a creer solamente en Jesucristo, lo que Él dice. Dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Era ciego. La gente decía, pero este no es el ciego. Él se sentaba, él mendigaba, lo conocemos, pero ahora ¿cómo puede ver? ¿Cómo? Ellos no entienden. Están mirando al ciego, ven que este ciego está viendo, pero no entienden cómo pudo ocurrir esto. Esto es un milagro. Versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. ¿Pero qué cosa? Yo soy el ciego. Ahora veo. Por Jesucristo veo. Pero yo soy el ciego del que ustedes están hablando. Unos que decían, ese es el ciego. Otros que decían, no, yo no creo que ese sea el ciego. Ese es alguien que se parece al ciego. Pero el que podía testificar. Yo soy el ciego del que ustedes hablan. Yo soy el que nació ciego. Yo soy ese que nació ciego. Yo soy. Él decía, yo soy. También nosotros, por la Biblia, podemos decir, yo soy pecador desde Adán. Desde allí soy pecador. Desde Adán. Desde ahí soy pecador. Pero cuando por medio de la Biblia Dios me enseñó su verdad, por medio de la Biblia Dios abrió mi corazón, me hizo ver la verdad por medio de la palabra de Dios. En la cruz yo vi la verdad. En la cruz yo vi la luz. Y el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 40. Esa es la voluntad de Dios. Dice, el que ve al Hijo, ¿con qué lo ve? Con su corazón. El que ve a Jesucristo con su corazón y cree en Él, tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 40. Y ahí entendemos que la Biblia enseña, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón. En la cruz, todos los pecadores que a través de la cruz se encuentran con Jesucristo, que reciben el perdón del pecado, no vuelven igual. Cuando nos encontramos con Cristo en la cruz, dejamos de ser ciegos. Nos convertimos en los que ven.
Pero primero, ¿qué reconocemos? Yo soy ciego. De ahí partimos. Yo no conocía a Dios. Yo no creía en Dios. Pensaba que conocía a Dios. Pensaba que creía en Dios, pero no era así. Yo tenía un sentimiento. Yo siento a Dios. Pero eso no es correcto. A través de la Biblia creemos en Dios. A través de la Biblia nos encontramos con Jesucristo. El Cristo verdadero está dentro de la Biblia. No está dentro de las emociones, no está dentro de los sueños, no está dentro de la gente que dice, yo escucho que Dios me habló en el oído. Hay muchas personas también que escuchan muchas cosas y no son religiosos. Hay personas que son dementes y escuchan muchas cosas y no dicen que escuchan a Dios. O otras personas pueden tener una esquizofrenia y escuchan cosas y no dicen que ese es Dios. Pero muchas personas, yo escucho a Dios, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que es Dios? ¿De qué forma? ¿Qué tono tiene la voz de Dios? Porque muchas personas dicen que escuchan a Dios. ¿Será el mismo tono? ¿Con qué tono habla Dios? Porque muchas personas dicen así, audiblemente escuchan a Dios. A través de la Biblia. Bueno, si escuchan la Biblia grabada en audio, bueno, ahí sí les creo. Pero muchos no dicen así, no es que están escuchando la Biblia, Reina Valera o la otra versión que están escuchando como audiolibro. No, ellos dicen es que Dios les habla. Se llama Pepito. Pepito, yo soy Dios y te estoy hablando. Entonces, Dios me habló, ¿por qué? Porque me dijo en mi oído Pepito. No, el diablo también les puede hablar con Pepito, también diciéndoles Pepito. Pero no es Dios. Dios habla a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Porque acá en el oído no sé cómo diferenciarán que es Dios. O un sueño. Que un señor de barba blanca vieron en un sueño y ese hombre de barba blanca es Dios. Sí, pero Papá Noel también tiene, sí, barba blanca. ¿Cómo saben que es Dios? Muchas personas confían mucho en su propio corazón, no en Dios. Creen en ellos mismos. Para creer en Dios tenemos que creer en ¿qué? La Biblia. En la Biblia tenemos que creer para creer en Dios. Los que creen en su sentimiento, en su pensamiento, en sus emociones, no están creyendo en Dios. Pero aquí claramente dice que él regresó viendo y las personas empezaron a hablar. Mire, pero este no es el ciego, el que nació ciego. Este es. Otros decían, no, se parece. Pero él, que recibió la palabra de Dios, que creyó en Dios, el que dice, yo soy ese ciego. Yo soy aquel que desde que nací no conocía la luz. Hasta ahora conozco la luz, hasta ahora creo en Dios. Hasta ahora. Dice el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, dice el versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces él está testificando de la obra de quién, de Jesucristo. Jesucristo me dijo, ves a lavarte en el Siloé, yo fui y regresé viendo. Entonces el primer contacto que él tuvo con Jesús, él escuchó la palabra de Jesucristo. Escuchó cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Cuando él escuchó esa palabra, ¿él de qué tiene necesidad? De la luz, porque él ¿cómo vive? Él vive en tinieblas. En sentido espiritual igual. ¿Quién sabe por cuánto tiempo este ciego pensaría, ¿yo por qué nací ciego? ¿Por qué vine a este mundo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Vería esa situación como una maldición. ¿Por qué tuve que nacer ciego? ¿Por qué no conozco los colores? ¿Por qué no conozco mi propio rostro? ¿Por qué no conozco el rostro de mi mamá? ¿Por qué no conozco el rostro de mi papá? ¿Por qué no puedo conocer el mundo?
¿Por qué nací privado de la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él podía reprocharse, de pronto en muchos años pudo vivir con ese corazón de reprocharse o de estar enojado, disgustado con Dios. Pero esto, Jesucristo dijo que era para la gloria de Dios, para que se manifestaran las obras de Dios. Por eso Jesucristo, cuando vio a este ciego, se fijó en él. Esta persona, por vivir así como ciego, esta persona puede tener un corazón humilde, sencillo para escuchar. Con su corazón puede escuchar. ¿Y él qué hacía? Él mendigaba. La Biblia enseña que él mendigaba. Era ciego y era mendigo. Siendo ciego y así mendigaba. Entonces, esa es la vida de él. Ciego, mendigo. Una vida triste, de sufrimiento. Muchas personas tienen una vida triste, de sufrimiento, y después de todo les viene la carga de la condenación del pecado. Se sienten muy mal, desesperadas. Pero la Biblia enseña que aún estas situaciones tan difíciles, Dios las puede convertir en algo bueno también. ¿Por qué? A través de esa situación, de esa ceguera física, él se pudo encontrar con Jesucristo. Y Jesucristo lo primero que le da es la fe. Él cree en la palabra de Jesucristo como la verdad. Y fue a lavarse al estanque de Siloé y vino. Y ahora, ¿de quién está testificando? De Jesús. De ese hombre. Lo primero que él, ¿cómo lo conoce? Como un hombre. Muchas personas también escuchan la Biblia y ven a Jesucristo, pero no lo ven como Dios. También como un hombre. No pueden ver más allá como Dios. Él aquí dice en el versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre como un hombre. La religión no nos puede demostrar a Cristo como Dios mismo, perdonando nuestro pecado en la cruz. La religión no nos puede mostrar a Cristo como Dios. La religión no alcanza a mostrarnos el perdón del pecado con la sangre de Cristo. La religión no alcanza a descubrir al ciego la luz. La religión no puede dar luz. Por eso las personas, escuchando de Cristo, no creen en Jesucristo como Dios, como el que limpia el pecado con su sangre. Aquí él testifica. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Aquel hombre que se llama Jesús, así conoció. Luego, en el versículo 12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Le están preguntando las personas, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Él dijo, no sé, yo no sé dónde está Jesús, no sé. Dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Había sido ciego, ya no es ciego. Cuando se encontró con Cristo de forma real, ya no es ciego. Ahora, ¿a dónde lo llevaron? Ante los fariseos. Jesucristo, ¿cómo trató a los fariseos? Ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Entonces, ¿a dónde lo llevaron las personas? Lo llevaron donde los fariseos. Muchas personas en este mundo, en vez de buscar a Jesucristo, buscan la religión. Ellos, ¿a quién tienen que buscar? Son ciegos igual espiritualmente, igual que este hombre que era ciego humanamente. Ellos también son ciegos de forma que espiritual. ¿A quién tienen que buscar escuchando el testimonio de este hombre? Tienen que buscar a Jesucristo, pero en vez de buscar a Jesucristo, ¿buscaron a quién? A los fariseos. Muchas personas así también en este tiempo, como fariseas, solamente siguen denominaciones. En mi iglesia tienen la verdad. El pastor fulanito de tal tiene la verdad. No, la verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad. Juan 14:6. La verdad es Jesucristo. Muchos dicen así.
Mi iglesia tiene la verdad, mi pastor tiene la verdad. No. En este mundo, ninguno de nosotros tiene la verdad. Ninguno. Yo no tengo la verdad. Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Yo no tengo la verdad. Yo no. La Biblia tiene la verdad. Si yo creo en la Biblia, yo creo la verdad. Yo creo la verdad. Creo. Pero muchos se ponen la verdad como de ellos. No, la verdad es Jesucristo mismo, es la verdad. Él es el camino, no la denominación tal. Es la verdad o es el camino. No, están muy equivocados. Son ciegos. Ciegos. Son sectarios. La iglesia tal a la que yo pertenezco tiene la verdad. No. En la Biblia, las denominaciones que hay, un ejemplo habla de los fariseos, habla de los escribas. Un ejemplo como de denominaciones, como en este tiempo hay muchas. Pero Jesucristo, cuando les habló a ellos de que eran ciegos, ellos no aceptaban que eran ciegos. Ellos decían, no, nosotros tenemos la verdad. Y chocaban entre ellos mismos, los fariseos, los saduceos. Unos creían que había resurrección, otros no creían que había resurrección. Tenían diferencias. Como en este tiempo, las denominaciones tienen diferencias. Y unos dicen, yo tengo la verdad, no, usted es el equivocado, yo tengo la verdad. No. Ninguna denominación tiene la verdad bíblicamente. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es denominacional. La Biblia no es denominacional. Grupos religiosos son denominacionales. Por eso ponemos el ejemplo. Yo soy trinitario, yo tengo la verdad. Yo soy unitario, yo tengo la verdad. No. Un día en el cielo, cuando haya el juicio, trinitarios y unitarios se van a encontrar. Y si no creyeron en la Biblia, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al cielo no entran los que dicen que son trinitarios o los que dicen que son unitarios. Al cielo entran los que creen en el Evangelio, los que creen en Jesucristo, en la obra de Cristo. Esos entran al cielo. Por eso aquí dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, la verdad, la norma de la verdad. Muchas personas son así. La norma de la verdad, ¿cuál es? La religión. Vamos. Usted hay que llevarlo allá delante de Julanito de tal, que es el líder, que es el siervo. Delante de un grupo, de una denominación. Si está de acuerdo a la denominación, entonces usted tiene la verdad. Y si no está de acuerdo, usted no es un cristiano, porque no está de acuerdo a la denominación. No, eso no es bíblico. Vamos a ver qué pasa con las denominaciones bíblicamente, ¿sí? Dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era sábado, imagínense, era sábado. De cómo era sábado, ya entonces, no, Jesucristo está equivocado porque no cumplió el sábado. Entonces Jesucristo no entra con los adventistas porque queda fuera, ya grave. ¿Por qué? Porque era sábado. Ya hay problema, ¿por qué? Porque era sábado. Él no podía hacer eso. Entonces Jesucristo viviera en esta época con los adventistas que le dicen a Jesús, no, Señor, usted es falso porque usted no cumple el día de reposo. Entonces es una denominación que en este tiempo dice que el sábado no se puede hacer nada porque el que no cumple el sábado se va al infierno. Es la denominación adventista. Está escrito en la Biblia. El sábado Jesucristo abrió los ojos, el día de reposo. Entonces, si un adventista en este momento, si Jesús estuviera en este momento y un adventista veía a Jesús haciendo eso, no, este no es de Dios. No, Jesucristo no podría entrar en la iglesia adventista en este tiempo. No podría ingresar, lo echarían. Lo tendrían como un mentiroso. ¿Por qué? Aquí dice el versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo llevan delante de los fariseos? Porque era sábado.
El sábado no se puede hacer nada. Por eso usted está mal. Usted no es hijo de Dios porque no cumplió el sábado. Las personas que viven por la ley no pueden aceptar la obra de Jesucristo. No pueden aceptar la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es la norma para aquellos que no tienen la fe correcta? ¿Cuál es la norma? Su denominación es la norma. La norma no es la Biblia para ellos. La luz no es la Biblia. ¿Cuál es la luz para ellos? Lo llevaron donde los fariseos. Lo llevaron donde su denominación. Un ejemplo, ¿sí? Ahí lo llevaron. ¿Cuál es el problema? Es sábado. Es sábado, usted hizo mal. Es la obra de Dios. Es Dios mismo quien está haciendo la obra de Él. No pueden aceptar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley dice, el sábado no se puede. ¿A quién están rechazando? A Jesucristo. Están rechazando la obra de Dios. Versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahora son los fariseos los que le están preguntando directamente. Ellos no creen que Jesucristo hizo ese milagro, esa obra. Ellos no creen. Pero el ciego les está repitiendo. Aquel hombre que se llama Jesús, ese me untó lodo en mis ojos, me dijo que fuera al estanque de Siloé, fui al estanque de Siloé, me lavé los ojos y regresé viendo. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. Como no creen, los llevó. ¿A dónde los llevó? Él los llevó, dice aquí. Los llevó. Estas personas, como no creen en el testimonio de este ciego, lo llevan donde los fariseos. Él le dice lo mismo a los fariseos. ¿Y los fariseos qué hacen? Dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Pusimos un ejemplo de una denominación, un solo ejemplo, hay muchas y se contradicen. Pero como Jesucristo el día sábado, el día de reposo, le abrió los ojos al ciego, ¿qué dicen ellos? Este hombre no procede de Dios. Entonces Jesucristo en este tiempo, si hubiese hecho este milagro, los adventistas hubiesen rechazado a Jesucristo. Lo rechazan. De inmediato lo rechazan. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los fariseos, no se puede hacer nada el sábado. Y de acuerdo a los legalistas, no se puede hacer nada el sábado. Nada. Nada. Lo rechazaron. ¿A quién rechazaron? A Jesucristo. Él no es de Dios porque no está cumpliendo el sábado. Pero no es Jesucristo. Es Jesucristo. Pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque dentro de su religión no cabe. Jesucristo no cabe dentro de la religión. No cabe. Porque es Dios. La religión es una invención humana. De normas, de ideas, de pensamientos, de tradiciones, de costumbres humanas. No de Dios. Dice el versículo 15. El 16, perdón. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no lo ven como Dios. La religión no ve a Jesucristo como Dios. Por eso no pueden recibir la salvación. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Unos decían, ese debe ser de Dios. Otros, no puede ser de Dios. Entre ellos mismos había división. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Antes lo ve como un hombre. Ahora, ¿cómo lo ve? Como un profeta. Así lo ve. Como un profeta. Primero dice que es un hombre. Ahora dice que es un profeta, un enviado de Dios para dar un mensaje de Dios. Versículo 18. Pero los judíos no creían
que él había sido ciego. Dicen, no podían aceptar que era ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Estas personas, por más que el ciego les dice, por más que las personas les dicen, no creen. Las personas que son religiosas, que son sectarias, que son denominacionales, es muy difícil para escuchar aún a las demás personas. Muy difícil para escuchar algo que no esté de acuerdo a lo que ellos piensan o a lo que sienten o lo que les parece. Son tercas, son necias. Ya escucharon a la gente que dijo, a ese lo conocemos que es ciego y él mendigaba. El mismo ciego dijo, yo soy ese ciego del que hablan, yo nací ciego y Jesucristo me hizo ver. Y no creen. Ahora, ¿quién mandan a llamar? Y ya les dijo, ahora es profeta. En el versículo dice 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego, no creían. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tienen que llamar a los mismos padres. Ellos no aceptan algo que no esté de acuerdo a lo que ellos piensan, no lo aceptan. Así son las personas sectarias, religiosas, legalistas. Si no está de acuerdo a lo que piensan, no lo aceptan. No es si no está de acuerdo a la Biblia, es si no está de acuerdo a ellos. Aquí dice que ellos están escuchando un testimonio de un hombre, están escuchando el testimonio de un hombre que dice, yo nací ciego, Jesucristo me dio la vista. Están escuchando el testimonio de muchas personas que conocían a este hombre, que era ciego y que era mendigo, y las personas dicen, sí, él era ciego, hace años lo conocemos. Y ahora, como no creen, no aceptan, mandan a llamar a los padres del ciego. Este tipo de personas que solamente creen en sí mismas, religiosas, no aceptan sino solamente su propio pensamiento, su propio sentimiento, solamente creen en sí mismos. Dice el versículo 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Entonces los padres que dijeron, pues ese es nuestro hijo, él era ciego. ¿Quién lo hizo ver? No sabemos. Él está ya grande, pregúntenle a él, él va a decir. A los mismos padres le preguntan. Dice el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces los judíos no creían en Jesús. Como no creían en Jesús, no podían aceptar la obra de Jesús. No podían aceptar la palabra de Jesús porque no creían en Jesús. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. No quieren oír. Ese es el problema. Parecen como sordos. Ese es el problema del pecador. No puede escuchar a Dios. Ahí les dice. Él les respondió, versículo 27. Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. No quieren escuchar a Dios. Ese es el problema real. Pero siendo fariseos, ellos ¿qué dicen? Nosotros creemos en Dios. Ellos dicen que creen en Dios. Pero la verdad, ¿cuál es? Ellos no creen en Dios. Claro, pertenecen a un grupo, a una denominación religiosa, pero no creen en Dios. Él les enseña cuál es el problema. Ustedes no quieren oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis
también vosotros haceros sus discípulos? Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulo de Moisés somos. ¿Ellos qué le dicen? Los fariseos. Tú eres discípulo de Jesús, nosotros no. Nosotros somos discípulos ¿de quién? De Moisés. Por eso muchas personas en este tiempo legalistas, religiosas, dicen que creen en Jesús, pero cuando miramos en el fondo, ellos no creen en Jesús. ¿En quién creen? En Moisés, en la ley. Pero no han conocido el camino correcto para ir al cielo. ¿Cuál es? Jesucristo, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay más. Él, uno solo. Yo soy la verdad, una sola verdad. Yo soy la vida, una sola vida. Por eso las denominaciones en este tiempo que sacan pecho que nosotros tenemos la verdad, están muy equivocados. Están equivocados. Ninguna denominación tiene la verdad. Ninguna. Ninguna denominación. Ninguna. Eso es bíblico. Ninguna. Por eso la persona que está escuchando hoy a través de la Biblia tiene que descubrir la verdad. Vaya al grupo religioso que vaya. Si no cree en Jesucristo como está escrito en la Biblia, no tiene la salvación, no tiene la fe correcta. La fe correcta está escrita en la Biblia. Dentro de la Biblia nos enseña cómo se recibe la salvación. A través de la fe en la obra de Cristo, en la sangre que Cristo derramó en la cruz, creyendo en esa sangre, pasamos a ser justos, ya no pecadores, justos. El ciego, que nació ciego, cuando se encontró con Jesucristo, dejó de ser ciego. Jesucristo le hizo ver. Jesucristo lo cambió. Pecador que se encuentra con Jesucristo en la cruz, ya no es pecador. Por la fe se convierte en justo. Mas el justo por la fe vivirá. El justo. Por eso aquí claramente, ellos que dicen en el versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Somos de Moisés. Claro que no eran de Cristo, son de Moisés. Las denominaciones también. Del pastor tal. Del líder tal. Sí, ustedes no son de Cristo. Son del líder tal y son de la denominación tal. Pero de Jesucristo no son. Ese es el problema. Cuando vayan al cielo, su pastor tal no los va a llevar al reino de los cielos. Se van con él a la perdición porque él nunca les habló de Cristo. El que los salvaba era Jesucristo y Jesucristo los había salvado en la cruz a través de su sangre. Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, nos hizo justos una vez y para siempre. Pero eso que yo soy del pastor tal y de la denominación tal y que nosotros tenemos la verdad, no. Ustedes no tienen la verdad. Ningún hombre tiene la verdad. Ninguna denominación tiene la verdad. La Biblia es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Tu palabra, la Biblia es la verdad. La Biblia. No más. Por eso aquí dice, versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Cómo llaman a Jesucristo? A ese. A ese. Así. Ellos no creen en Jesucristo. A ese. Despreciándolo, ignorándolo, menospreciándolo. Muchas personas, aunque dicen que creen en Jesucristo, desprecian a Cristo. ¿Por qué? No creen en la obra de Cristo tal cual como está escrito en la Biblia, de que la sangre de Cristo lavó nuestros pecados en la cruz. Así no creen. Que una sola vez nuestro pecado quedó limpio en la cruz, una vez y para siempre. Dice el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Él le dice, esto es maravilloso.
Ustedes ni siquiera saben de dónde es Él, no saben. Pero lo maravilloso es que a mí me abrió los ojos. Él sabe algo. A mí me hizo ver. A mí. A mí me hizo ver. A ustedes no, a mí sí. Esto es maravilloso, dice él, maravilloso. Entonces, lo que para él es maravilloso, lo que para él es la obra de Dios, el gozo, la alegría, para ellos no es así. Para ellos es una mentira. Para ellos es una farsa. No le pueden creer al ciego, no le pueden creer a las personas, no le pueden creer a los padres del ciego, no le pueden creer. Ellos no aceptan la verdad, la rechazan de forma directa, fuerte. Rechazan a Jesucristo. Lo rechazan. Eso hace la religión con Jesucristo, lo rechaza. Hablan de Cristo, pero no creen en Jesucristo. Abren la Biblia, hablan de Jesucristo, pero no creen. No creen en el Jesús bíblico, no creen. ¿Por qué? La religión no les permite. ¿Cuál es el problema? El sábado. Él hizo milagro el sábado. ¿Cómo va a ser de Dios? Que era Dios mismo. Era Jesucristo. Pero no lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Porque era sábado. Si lo hace un lunes, sí. No. Dios es Dios desde la eternidad. En la eternidad, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. En la eternidad no hay días. En la eternidad hay solo Dios. El Dios de la Biblia es un Dios eterno. Eterno. Despreciaron a Dios por el sábado. El sábado estaba por encima del creador del tiempo. Colocaron al sábado por encima del creador del universo. Porque era sábado, ese no es un farsante. Es un pecador. ¿Por qué? Porque era sábado. En este tiempo vivimos nosotros, donde la religión no acepta a Cristo, lo rechaza de frente. Dicen que creen en Él, pero son discípulos de Moisés, no de Cristo. Versículo 32. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este que nunca ha leído la Biblia, tiene la fe correcta. Y ellos, que pertenecen a un grupo donde han leído la Biblia durante años, y tal vez desde pequeñitos, porque en la tradición así, judía, tienen que aprender la Biblia de memoria. A los 12 años tienen que aprenderse los 5 primeros libros de memoria, de la ley. Pero este hombre que es ciego, que nunca ha leído la Biblia, ha escuchado, pero no ha leído directamente, él no ha verificado, pero tiene la fe correcta. Tiene una fe correcta. Y estos que saben tanta Biblia, están equivocados. No son hijos de Dios. Pero lo están menospreciando a él que tiene la fe correcta. Lo están menospreciando. Lo están rechazando. Al mismo Cristo lo rechazan. Dice el versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Le está diciendo, él es de Dios. Y ellos que dicen, no es de Dios. Entonces, los que dicen que creen en Dios, que son los fariseos, que tienen la verdad, que son correctos, están rechazando la verdad que es Dios mismo, a Jesucristo. No creen en Jesucristo, rechazan la obra de Cristo. Y este hombre, que no tiene el mismo conocimiento de la Biblia, que nunca ha leído la Biblia, está testificando, les está enseñando a ellos de Jesucristo. Él dice, nadie ha hecho, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Él es de Dios. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Este es el ejemplo típico de el pecador, el religioso. ¿Tú qué vas a enseñar de Dios, de la Biblia? Tú eres pecador desde que naciste. Tú eres pecador.
¿Qué nos puedes enseñar? Dice, y le expulsaron. Típico de lo que es el legalismo, la religiosidad. ¿Usted no está de acuerdo a lo que decimos? Lo expulsamos. Chao, no puede venir más acá, no puede estar con nosotros, porque usted no es de Dios. Expulsan, sacan, así. Esa es la forma. Tenemos la verdad y usted no la tiene, lo rechazamos, lo expulsamos. Usted ya no es de nosotros. ¿Por qué? Porque usted cree como está en la Biblia. Usted cree en Jesucristo como está escrito en la Biblia. Nosotros creemos como dice Moisés. Por eso, como nosotros creemos como dice Moisés y en el sábado él hizo un milagro y usted cree en eso, usted no puede estar con nosotros. Nosotros somos de la ley pura, no más. Y usted está dentro de la gracia y usted no puede vivir con nosotros. Nosotros somos ley y usted es gracia. Chao. Lo separan. Es así. No se puede. No hay dos caminos. Hay un solo camino que es Jesucristo. El que sigue a Jesucristo no puede seguir la ley. El que sigue la ley no puede seguir a Jesucristo. ¿Qué hicieron? Lo expulsaron. Se divide. El Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios no pueden congregarse juntos. ¿Por qué? No se levantarán los justos en la congregación de los pecadores. Salmos capítulo 1. La congregación de Dios, de los hijos de Dios, es la congregación de los justos, de los salvos. El apóstol Pablo dice que se dirige ¿a quién? A los santos, a los santificados. Lean las cartas del apóstol Pablo. Si él dice, me dirijo a los pecadores, no, él no dice así nunca. Me dirijo a los santos, a los santificados. A esos. Esos son los hijos de Dios. Versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús escuchó, ya lo rechazaron porque cree en mí. ¿Jesús qué hizo? Lo buscó. ¿A quién buscó? ¿A los fariseos? No. Jesucristo buscó a este hombre que no conocía la verdad, que no creía en Dios, pero que ahora tiene la fe. ¿Jesús qué hizo? Lo buscó. ¿Ahora qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Mesías? Versículo 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Crees en el Mesías? Le dice Jesucristo y él dice, ¿quién es? Yo no sé quién es, no sé. Yo no sé quién es. A ese que es ciego, que es ignorante, Jesucristo lo busca, Jesucristo le enseña el camino. Pero aquel que dice que yo sé, que yo tengo la verdad, mi denominación es la verdadera, las demás todas están perdidas. Yo tengo la verdad, yo soy el verdadero. ¿No? Están perdidos. Jesús a ellos no les enseña la verdad. ¿A quién le enseña la verdad? Al que es como este ciego. Jesús le dice, ¿tú crees en el Mesías? Él dice, ¿quién es? Yo no sé quién es. No sé, no lo conozco. Versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Jesucristo ahora se le presenta como el Mesías, como Dios mismo. Ya de forma directa, clara, Jesucristo se le presenta y le habla. Versículo 38 dice, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Le dice, creo Señor, lo llama Señor, Señor se le llama Dios. Y dice que lo adora. Adorar en este momento, en este tiempo, es ponerse de rodillas delante de Jesucristo. Pero bíblicamente no podemos adorar a ningún hombre. Ni a ningún hombre, ni a nada creado podemos adorar. Solamente tenemos que adorar a Dios. Dice, y él dijo, creo Señor, y la adoró. Creo Dios. Yo creo en ti, tú eres Dios. Creo en ti. Y dice ahí, le adoró. Tiene la fe correcta. Creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como Dios mismo. Versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Para qué vino? Dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, bíblicamente, Jesucristo, ¿para quién vino? Para los ciegos. Para que los ciegos
vean, para que los pecadores sean justos a través de la fe, a través de creer en la Biblia. El pecador, que es el ciego, pase a ser justo, es el que ve a Dios, el que cree en Dios bíblicamente. Él vino para que el ciego vea. Una cosa es antes de creer en Dios, ciego. Otra cosa es después de creer en Dios. Ya no es ciego, es justo, hijo de Dios. Pero en este tiempo los pecadores dicen, antes de creer en Dios eran pecadores, después que creen en Dios son pecadores. Eso no es bíblico, es incorrecto. Lo que pasa es que la religión, dentro de la religión, el pecador nunca puede dejar de ser pecador. ¿Por qué? Porque en la religión nunca se encuentran con Jesucristo, nunca. Se encuentran con tradiciones, se encuentran con denominaciones, se encuentran con fulanito de tal, con los líderes, y creen en los líderes y creen en su denominación. Y tienen entonces una forma, ¿sí? Como lo que usted cree. ¿Qué es lo que cree su iglesia? Mira, aquí está escrito, nosotros creemos en esto. Nosotros creemos en esto. Pues no hay que tener una fórmula. En este tiempo así funciona. Las iglesias dicen, ¿ustedes en qué creen? Ah, mire, esta es nuestra norma de fe. Y tienen una cartillita, nosotros creemos en esto y le ponen versículos ahí a eso que ellos creen. Y nosotros también tenemos nuestra declaración de fe. No, es fácil. Nosotros creemos en la Biblia y ya. Creemos en lo que está escrito en la Biblia, pero no, ya no funciona así. Se llama la declaración de fe. Nosotros creemos en esto. Punto 1, punto 100. Eso es la declaración de fe. Otro, punto 1, punto 50, nuestra declaración de fe. Pues resulta que esa declaración de fe está hecha de acuerdo ¿a qué? A la denominación. Y si la denominación es trinitaria, ¿sí? La declaración de fe gira en torno a lo que los hombres piensan que es la verdad. Entonces otros, por otro lado, que son trinitarios, tienen la declaración de fe. Todo por el lado trinitario. Entonces unos hablan del bautismo, la declaración de fe de ellos, todo gira en torno como en el tiempo de Adán y Eva. Y toda la declaración de fe habla de eso. Y así, la declaración de fe. No, nosotros creemos en la Biblia ya. ¿Cuál es su declaración de fe? Mire, la Biblia, yo creo lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Eso ya es suficiente. Pero las denominaciones, la verdad es su declaración de fe. Y uno tiene una, otro tiene otra. No. Yo soy el camino. Jesucristo dijo, hay un solo camino al cielo. No hay más. Un solo camino es Jesucristo. Hay una sola vida. ¿Quién es? Jesucristo. Hay una sola verdad, es Cristo, es la Biblia, no hay más. Por eso muchos se esconden detrás de nuestra declaración de fe, punto 1, punto 100. ¿Quién? Ellos mismos así hicieron, organizaron. La Biblia es la verdad. De Génesis a Apocalipsis, esa es la verdad. No la declaración de fe de tal tiempo, la declaración de fe de tal tiempo, de este grupo, de aquel grupo. Eso no es la verdad. Tenemos que encontrarnos con Jesucristo a través de la Biblia, en la cruz. Allí nuestro pecado fue limpio, en la cruz. Por eso, ¿Jesucristo para qué vino? Para que el ciego, el pecador, pase a ser justo por la fe, por creer en la obra de Cristo en la cruz. Dice, versículo 39, Juan 9:39. Dijo Jesús, es la palabra de Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, o sea, los ciegos, Él vino para los ciegos, vean. Él vino a encontrarse con el ciego, con aquel que nunca ha visto la luz, con aquel que nunca ha creído en Dios. Con ese vino. Vino a encontrarse con ese. Con aquel que nunca ha creído en Dios y que nunca ha visto la luz. Él vino para ese. Pero cuando se encuentra con los religiosos que dicen, no, nosotros creemos en Dios. Nosotros somos pecadores, pero creemos. Nosotros tenemos la declaración de fe de tal año, de tal señor, de Julanito de tal. Esa declaración de fe tenemos nosotros. La correcta, la segura, de Julanito de tal. Eso no es correcto.
Nadie va al cielo por pertenecer al grupo tal, del líder tal, de la declaración de fe del año tal. No, vamos al cielo por creer en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no más. Eso es todo. Vamos en la Biblia por creer en Jesucristo, no más. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se encuentra con una persona que dice que ve? Dice que lo deja ¿cómo? Cegado. Cuando Jesucristo se encuentra con un religioso, con aquel que no tiene corazón humilde y sencillo para reconocer, yo necesito la salvación, necesito la verdad. Yo he buscado, pero no he encontrado. He intentado, he tratado de cumplir los mandamientos, he estado en el grupo tal, en la iglesia tal y no encuentro la verdad. He escuchado de esta forma, de aquella forma, pero no encuentro. He hecho la oración de fe, he hecho el ayuno, he hecho la vigilia, he leído la Biblia, he leído comentarios y no encuentro. Algo me falta. Cuando se encuentra con un corazón así, necesitado, que ha buscado y no ha encontrado la verdad, Jesucristo le guía. Como dice Isaías 42, 16 y 18. Guiaré a los ciegos por camino que no conocían. Igual a este versículo 39. Guiaré al ciego por camino que no conoce. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Al ciego le dice, vea. Al ciego le da la vista. Al pecador lo hace justo por la fe, por creer en la Biblia. La luz es la Biblia. Por la palabra de Dios que es la luz, podemos ver la verdad, a Cristo en la cruz, limpiando nuestro pecado una vez y para siempre. Eso a través de la Biblia lo vemos, que es la luz. A través de la religión no. La religión lo que hace es tapar, no nos deja ver a Cristo. No nos deja ver la verdad. La religión es un estorbo. La religión es un enemigo de Jesucristo. La religión lo que hace es rechazar a Cristo. La religión rechaza a los que creen en Jesucristo, los rechaza, no los acepta. Rechaza a Cristo. Por eso aquí hay un secreto. Jesucristo vino para que los ciegos vean. Eso dice Juan 9:31. Aquel que se encuentra en este mundo como ciego, que no conoce la verdad, que no sabe cuál es la verdad, que cómo está seguro de si va al cielo o no va al cielo, que ya ha hecho la oración de fe miles de veces y se siente condenado, se siente inseguro. A esa persona Jesucristo le muestra la verdad a través de la Biblia. A ese que no ve, lo hace ver. A través de la obra de Cristo, le hace ver a través de la Biblia. Tú, por la sangre de Cristo, eres justo. Tienes que creer. Por la fe eres justo. Por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, no más. Pero aquel que tiene corazón arrogante, yo veo, yo tengo la verdad, yo soy correcto, los demás están equivocados, yo soy correcto, yo tengo la verdad. Yo tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habla al oído, pero no cree en la Biblia. Se cree correcto. Él no puede descubrir la verdad. Aunque Jesucristo se le presente, a través de la Biblia no puede creer. ¿Qué cree? En una tradición. Creen los hombres, pero no creen Dios. Aquellos que no tienen corazón humilde para aceptar lo que la Biblia dice, así como está escrito, dice que Dios los deja como cegados. Cegados. Es terrible. El mismo Dios, por la arrogancia de no aceptar la palabra de Dios, por no escuchar a Dios en su corazón, por no aceptar la Biblia en su corazón como está escrita, dice que los deja como cegados. Versículo 40, está el ejemplo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso nosotros somos ciegos? ¿Qué es lo que no pueden aceptar? Que están equivocados. Ellos no pueden aceptar que tienen que guiarlos, que tienen que enseñarles el camino, que ellos no pueden ver por ellos mismos la verdad. Eso no lo aceptan. No lo aceptan. Son demasiado inteligentes. Son demasiado sabios. Solitos pueden descubrir a Dios. Solitos pueden entender a Dios. Solos.
No es Dios quien los busca a ellos, como dice aquí que Jesús se encontró con ese ciego. Fue Jesús quien tuvo misericordia de él. Fue Jesús quien lo salvó. Fue Jesús quien lo hizo ver. Jesús hizo todo. Todo lo hizo Jesucristo. Eso es el Evangelio. Es la obra de Cristo de principio a fin. Eso es la salvación. La obra de Cristo. En el Evangelio no cabe la obra humana. No hay obra humana dentro del Evangelio. El Evangelio es la obra de Dios para salvarnos, para llevarnos al cielo. Y esa obra se consuma en la cruz. Nuestro pecado es limpio con la sangre de Cristo una vez y para siempre. Eso es el Evangelio. ¿Cuál es el problema del pecador que no quiere aceptar la verdad? ¿Qué dicen? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Nosotros no somos ciegos. Nosotros vemos bien, nosotros creemos bien en Dios. Nosotros tenemos la verdad. El grupo de nosotros es el verdadero, los demás son los que están equivocados, los perdidos son los otros. Los otros, nosotros no, nosotros tenemos la verdad, vamos al cielo. Somos los únicos que nos salvamos. No. No aceptaron a Jesucristo. No aceptaron que eran ciegos. Versículo 41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si fuerais ¿qué? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Para quién es contado el pecado? ¿Para el que cree o para el que no cree? Para el que cree, no hay pecado. Justos, limpios de pecado por la sangre de Cristo. Pero para aquellos que ven, que no aceptan la palabra de Jesús, la obra de Cristo, dice que el pecado de ellos que permanece. El pecado de ellos permanece. ¿Por qué? Porque no creen. No creen en la obra de Cristo, no creen, no aceptan la obra de Cristo en la cruz. No la aceptan. Jesús les dice, ya los limpié del pecado, ya los perdoné. Ellos no aceptan. Toca pedir perdón todos los días. Toca pedir perdón todos los días. Toca cumplir los mandamientos todos los días. ¿Qué dice Jesucristo? Como ustedes ven, el pecado de ustedes permanece. ¿Por qué? Porque ustedes ven. ¿Pero por quién ven? ¿Por Dios? No. Ven por ellos mismos. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios, ya no están viendo con los ojos de Dios. Ven con los ojos de Satanás. Ya no ven con los ojos de Dios. Por eso nosotros no tenemos que creer de forma independiente, de forma individual. Por nosotros mismos no tenemos que creer. Tenemos que creer desde la Biblia, a partir de la Biblia y solo la Biblia, no más. Carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar a quién llama a Dios ciego. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 9. ¿A quién llama a Dios ciego? Aquí dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, es ciego. Hay exactamente una persona que la Biblia llama ciego. ¿Qué dice? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvida el perdón del pecado. ¿Cómo lo llama la Biblia? Ciego. Olvidó la obra de Cristo. Olvidó que lo limpió del pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer todos los días? Dios, perdóneme por mi pecado. Dios, perdóneme. Olvidó. Dice que olvida, es un conocimiento. Se le olvidó. Un ejemplo. Si a ustedes hace un año le dieron un número de teléfono de una persona
Ya ustedes ni se acuerdan de esa persona. ¿Se acuerdan de ese dato? Eso se lo olvida a uno. Es un número más. Un número más. ¿Ustedes recuerdan todos los números de teléfono que han escuchado? ¿Los recuerdan todos? No. ¿Cuántos números de teléfono habremos escuchado hasta este momento? Los que tienen 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuántos números de teléfono hemos escuchado? Es más, dentro de nuestros contactos, si tienen 200 números de teléfono, ¿se saben los 200 números de teléfono? No, se olvidan. El de nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia, lo sabemos, nuestro esposo, nuestra esposa. Números muy exactos, sabemos. ¿Pero de memoria sabemos 50 números? No. ¿Qué cosa no olvidamos nosotros? ¿Qué cosa no olvidamos? ¿Qué cosa no se olvida? Cuando uno cree una verdad en el corazón, eso no se olvida. Cuando es una verdad dentro del corazón, eso no se olvida. ¿Por qué? No está aquí, está acá. Con el corazón se cree. ¿Sí? Por eso dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, si nos vamos un momento, libro de Hebreos capítulo 10, cuando una persona cree en el Evangelio, esa verdad, ¿dónde queda? Vamos a mirar un momento. El Evangelio tiene dos lugares donde llega. Conocemos el Evangelio, conocer el Evangelio, creer el Evangelio. Con el corazón se cree. Lo conocemos. Tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que oír, saber qué es el Evangelio. Después de oír, de saber qué es el Evangelio, creerlo. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde pone la ley? Dice, pone la ley en la mente, la ley de la fe. Dice que la pone ¿dónde? En el corazón, en la mente y en el corazón. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Nunca más. Por eso cuando esta verdad, cuando una persona cree en el Evangelio con su corazón, ¿eso queda qué? Queda escrito. Queda escrito. Dice que en la mente y en el corazón. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa verdad llega al corazón. Nunca se borra. Nunca más. Porque con esa verdad pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, soy hijo de Dios. Yo tengo 38 años y aunque pasaron 38 años, a mí se me olvidó porque pasaron 38 años de que mi mamá es mi mamá. No, eso no se me puede olvidar. Lo puedo saber aquí y aquí, en mi mamá. Es mi mamá. No solamente como un conocimiento, también ¿dónde? Mi corazón. En mi corazón también. La Biblia fue escrita para que nosotros creamos en Dios con nuestro corazón. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Aquí dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios me perdonó a través de la sangre de Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Entonces, ¿cómo estoy? Perdonado eternamente por la sangre de ¿quién? De Cristo. Eso es el Evangelio, no más. Quien cree esa verdad no puede decir que se llama pecador, se llama justo. Yo creo por la Biblia que soy justo por la obra de Cristo y no más. Eso es lo que se llama Evangelio. Voy a orar, hasta este momento terminamos. Gracias. Dios, te doy gracias por permitirnos tu palabra, Dios. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a vivir solamente creyendo en la Biblia y
no creer en nuestro corazón, Señor, a vivir negándonos a nosotros mismos para seguir a Jesucristo, Dios. Quien te siga a ti tiene que negarse a sí mismo, Señor, tomar su cruz cada día y seguirte. Ayúdanos a seguirte a ti, Señor, y tomar la cruz que la Biblia enseña cada día para seguirte a ti, Señor, no creyendo en nosotros, sino solamente en la Biblia, Dios. Te agradecemos, Dios, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.